Muchas gracias por estar presente en esta nueva entrega. Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante que es la acromegalia. Siempre pensamos que es una enfermedad rara, que nunca la vamos a ver, que nunca la vamos a diagnosticar, pero estos pacientes se nos pasan. Hay veces los vemos en el metro, en el bus, en un centro comercial y no hablamos con ellos o no les decimos. Una historia de un colega mío, el profe Willes, que como jurado de votación tenía un paciente que la huella se le salía del sitio donde se ponía el huellero. Y ya en la segunda visita fue cuando Carlos ya le dijo, venga señores, que usted de pronto tiene una acromegalia. Entonces es algo que se nos puede pasar a todos. Entonces es importante que hablemos de esta enfermedad porque tiene complicaciones importantes. Esta es una enfermedad que se diagnostica tardíamente. Los pacientes se demoran para detectar sus cambios físicos porque los cambios físicos son muy lentos. Entonces uno puede pasarse hablando de anécdotas en acromegalia. Por ejemplo, un paciente vivía en Boston, de la colonia de Yarumal que se van para Boston, pasado muchos años sin venir a Colombia y un primo fue y lo recogió en el aeropuerto. El hombre se bajó, lleva 10 años sin venir a Colombia. Cuando vio al primo le dijo, mano, ¿usted por qué está tan feo? Entonces, y nadie había pensado en una acromegalia, el señor tenía una acromegalia. Entonces, son casos, es la persona que pasa muchos años sin ver a su familiar, es el que se da cuenta. El que está en la casa día a día, como los cambios son tan sutiles y tan lentos, no se da cuenta. Otra paciente que llevaba una cirugía, un proceso de cirugías maxilofaciales con un prognatismo importante, entró al ascensor del hospital. En esa época había un cartel de acromegalia de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Mostraron un señor con las facies típicas y la señora, después de varios procedimientos dentales, se miró en el cartel y dijo, pues, creo que yo tengo una acromegalia. Ella misma se pagó la IGF-1, estuvo a la consulta de endocrino y dijo, buenas, es que tengo una acromegalia. Y sí, tiene una acromegalia. Y así hay varios casos de personas que son diagnosticadas espontáneamente y se nos pasa. Este es uno de los casos como más famosos de acromegalia. Ahí las malas lenguas siempre mencionan que esta es la persona en la que se inspiró el programa de Shrek. Ellos siempre lo niegan, pero pues, es como una de las características que tiene. Este es un boxeador, se llama Maurice Tillet, y miren las fases que tenía acromegálicas típicas en ese escenario. El término acromegálico o acromegalia fue escrito inicialmente por Pierre Marie en 1886, pero desde hace muchos años conocemos características sugestivas de esta enfermedad. Miren esta gráfica de 1864, donde hay un agrandamiento de la silla turca, donde hay fenotipos o características sugestivas acá de la acromegalia. Miren acá este borde que es importante. Y lo otro es que siempre nos han acompañado gigantes. Cuando ustedes miran la historia de los gigantes, es una de las formas de la acromegalia antes de que se cierren los núcleos de crecimiento. Miren que siempre tenemos varias historias de gigantes en nuestra época. Tenemos a Goliat, pero también más cerca en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, hay varias historias de algunos gigantes. Listo, este por ejemplo es el esqueleto de un gigante que se llama Charles Byron. Ustedes pueden encontrar el artículo en el New England de la doctora Corbonitz, donde ella logra extraer una de las muelas del paciente, le hace un estudio y encuentran que este gigante realmente lo que tiene de base es una acromegalia, un gigantismo por una mutación en AIP, es decir, esto correspondería a un FIPA. Él inclusive pagó para que escondieran su esqueleto luego de la muerte, porque en estas épocas ellos eran elementos de circo o personas que están en los circos, pero finalmente este esqueleto se pudo rescatar y hoy sabemos en día que estos gigantes tienen un FIPA o una adenoma pituitario familiar aislado. En acromegalia hemos tenido desenlaces muy interesantes, una historia muy bonita. Este es un artículo muy bueno de la doctora Ana María Colado en 2019 sobre la historia de la acromegalia. Miren que el primer reporte de caso fue en 1567, 1886, como les mencioné, por Pierre Marie, fue que se describió el término acromegalia como tal. Posteriormente se encontró que era por un tumor hipofisiario. Se encontró luego que la acromegalia y el gigantismo realmente eran espectros de la misma enfermedad. Se hizo posteriormente una cirugía transesfenoidal en 1908 y luego fue que empezamos a descubrir qué era la hormona de crecimiento. Empezamos a encontrar medicamentos como los agonistas de dopamina, la somatostatina, el desarrollo de la IGF-1, el desarrollo del octreote de corta acción, el de larga acción, la aprobación de Pecvisoman, que apenas llegó a Colombia el año pasado o antepasado, en 2003. Se descubrió la mutación de IP, que es la de los gigantes que les acabo de mencionar, la aprobación por Pasirreoti y el descubrimiento de una enfermedad que se llama XLAC.
Entonces, la acromegalia es una enfermedad desde el punto de vista clínico muy interesante. Es una enfermedad que genera varios cambios físicos. Miren lo que vemos acá, una lengua grande, una nariz grande, macroglosia, tienen hiperhidrosis. Nosotros siempre que nos envían un paciente con hiperhidrosis, siempre descartamos acromegalia. Los labios se ponen grandes, hay una hipertrofia de todos los tejidos blandos, pero no solamente genera alteraciones en el cuerpo, listo, genera alteraciones en el metabolismo. Recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona anabólica y genera resistencia a la insulina, diabetes mellitus. Uno de los casos que tuvimos acá fue una niña que diagnosticó o se debutó con una cetoacidosis diabética y el internista me llamó y era claramente una acromegalia. Tienen un incremento en los pólipos de colon, tienen anomalías en los ciclos menstruales, hipogonadismo. Desde el punto de vista, como vemos acá en esta imagen, miren este macroadenoma que tenemos acá en esta imagen sagital, cómo se ve. Entonces eso puede generar compromiso visual y cefalea. Los pacientes con acromegalia se quejan mucho de cefalea. Tienen complicaciones cardiovasculares, entonces muchas veces el papel de ustedes en el cuidado primario es hacer no solamente el diagnóstico IGF-1, hormona de crecimiento, una PTOG, la resonancia, sino buscar y establecer las complicaciones. Ya vamos a mirar qué complicaciones se deben buscar y cómo. Entonces tiene complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias y tiene un incremento en las fracturas vertebrales. Entonces hay que mirar. Miren, este es uno de los casitos de nosotros. Esta es una señora, miren los pies, unos pies bastante grandes y la mano del clínico comparada con la mano de la paciente. Miren las diferencias, miren que tiene pues una dificultad respiratoria en ese escenario. Y vemos las fotos históricas. Por eso uno de los exámenes más importantes en acromegalia es una foto previa del paciente, de unos 5, ojalá 10 años antes, donde podemos ver los cambios físicos, cómo se presentan en estos casos. Y estos son casos, este es un caso muy bonito, está en Williams Endocrinology, pero es un caso del MD Anderson, es en New England, y trajeron al hermanito, listo, porque tenía una talla baja, listo. Pero realmente cuando revisaron el otro hermanito, resulta que el que estaba enfermo era este es el que tenía un gigantismo, este estaba normal. Y miren la diferencia, pues, en las extremidades, todos pensaron que este era el aliviado y este era el enfermo, y era al revés. Entonces, miren lo cambio en los pies, en las manos, el tamaño de la lengua, el prognatismo, la separación de los dientes, y esta es una foto clásica, pues, de una paciente, como se van viendo los cambios, que son sutiles. Miren, 1977. Acá en el 81 seguramente ya estaba con la acromegalia. Miren el transcurso de unos 4 años, como es la diferencia en los labios, acá 1983 y 1988. Si uno ve esta foto, uno dice puede ser una persona normal, pero es que uno no la conoció antes. Y otros cambios faciales, entonces siempre que vean a una persona así con estas características un poco toscas, siempre piensen en esta enfermedad. Miren este otro paciente acá con estos cambios de acromegalia. O este con macroglosia, una nariz ancha, el prognatismo, la separación de los dientes, como lo vemos en esta radiografía. Y acá es una oportunidad para que los odontólogos siempre piensen en esta enfermedad cuando tengan este tipo de pacientes. Miren estas características físicas, que no se les vaya a pasar esta enfermedad. Esta otra revisión también es muy bonita, es la de la doctora Ana María Colau. Y miren, todo, no creo que esta es la de Lancet. Tienen todas estas alteraciones los pacientes en el examen físico. ¿Qué compromiso tienen típicamente? Un crecimiento de las manos y los pies, cambios maxilofaciales, hiperhidrosis es clásico, cefalea. Muchos pacientes los diagnostican ortopedia o reumatología por el compromiso articular que presentan. Algunos pueden presentar obesidad o galactorrea, una piel oleosa con acrocordones y con acantosis nigrans, como se ve en este caso clínico. El otro es cutis verticis girata, pues que ha estado relativamente de moda, creo que en el último mes, la película Knives Out, creo que se llama El Castillo de Cebolla o algo así, donde uno de los actores tiene una cutis verticis girata, y son estas alteraciones que se ven en el cabello, son estos pliegues. Esto puede ser espontáneo, pero puede ser una manifestación de la acromegalia. Nosotros siempre les tocamos el cabello a los pacientes acromegálicos y se les toca porque ellos no están así usos en este escenario. Vienen acá la hipertrofia, pero también una hipertrofia de las tonsilas en estos pacientes, y pues se puede presentar con parálisis de las cuerdas vocales porque hay un compromiso importante de eso. Por eso ellos también hablan con una voz más grave, más ronca, y también por la hipertrofia de los senos paranasales que hace que tenga más resonancia la voz. Pero miren esta hipertrofia pues tan masiva en estos pacientes. Miren este otro casito clínico, esto es 1986 y 1912, y realmente pues hay una desfiguración importante, pero son características típicas de la acromegalia. Miren
los labios engrosados, el prognatismo, el incremento en el tamaño de la nariz, lo que llama el frontal bossing, el agrandamiento y el engrosamiento de la nariz. Entonces es muy interesante. ¿Qué problema hay con acromegalia? Es que nos demoramos para diagnosticar esta enfermedad. Los pacientes pueden tener ronquido, incremento en el tamaño de las manos. Nosotros siempre les preguntamos si ha cambiado la talla de los anillos o de los zapatos, una voz gruesa, constipación o los tiroideos. Entonces los pacientes tienen síntomas presentes hasta 10 años antes. Miren acá, por ejemplo, que el ronquido puede estar presente hasta casi 11 años antes de que se diagnostique la enfermedad. Entonces, sabemos que existe un retraso en el diagnóstico entre 5 a 10 años y es básicamente porque como se piensa que es una enfermedad rara que nunca le va a tocar a uno, no se piensan y pueden tener pacientes al frente. Entonces, en este estudio, miren que reportan la mayoría síntomas entre 5 a 10 años antes del diagnóstico y miren el número de clínicos que los habían visto antes del diagnóstico. Listo. Entonces, los había visto médico general, los había visto odontólogo, los había visto oftalmólogo, endocrinólogo, cirujano ortopedista, cardiólogo. Es decir, muchos pacientes los había visto algún médico antes de que se confirmara el diagnóstico. Y miren que algunos pacientes tenían incremento en la en la talla de los zapatos hasta 5 años antes o cambios en la mordida hasta 5 años antes. Entonces, muchos pacientes tienen síntomas antes del diagnóstico y es una oportunidad para que mejoremos nosotros desde el punto de vista semiológico y como digo yo, en el chisme o en el morbo científico. El buen médico es chismoso, mal pensado, metido, experimento personal, malicia indígena y teatro, que es una serie pues modificada del profe Aristizábal, pero todo lo que hacemos en medicina requiere como esa curiosidad clínica en determinada forma medio Sherlock Holmes de estar buscando y también un poquito balanceando con lo que mencionaba Sir William Osler de escucha a tu paciente que te está diciendo el diagnóstico. Entonces es balancear entre esa curiosidad científica, esa curiosidad médica, ese chisme o ese morbo científico y la investigación acuciosa de manera investigativa para poder diagnosticar a estos pacientes. En términos clínicos, se conoce que la incidencia es entre 30 a 60 casos, casi siempre mencionan 40 a 50 casos, pero hay estudios que mencionan que cuando se hace estudios con laboratorio, que la prevalencia puede ser hasta de 200 casos por millón. Entonces, no buscamos bien estos casos, una incidencia no es de 3 a 4 casos, porque la mayoría de estos estudios se hacen es con síntomas, es decir, evalúan cambio en la talla de los zapatos y los anillos y después hacen los estudios bioquímicos, pero si uno hace estudios bioquímicos a toda la población, va a encontrar una enfermedad que sea o asintomática o que sea en una fase preclínica o que sea sintomática, pero que no sea diagnosticada. Entonces, posiblemente la prevalencia de la acromegalia sea mucho mayor. La edad media de aparición es de 40 a 65 años, no hay diferencias aparentes. Y acá tenemos la prevalencia en distintos países. En nuestro querido México tenemos 13 casos por millón. De nuestros colegas de Argentina, la prevalencia es de 14 casos por 100.000 habitantes. En nuestro Brasil tenemos entre 294 y 480 casos por millón, que era lo que les mencionaba ahora, porque ellos hacen estudios es con hormona crecimiento y GF1. Entonces, posiblemente la prevalencia, pienso yo, que sea más cercana a esta cantidad de casos. Y en Ecuador tenemos 18,7 casos por millón, pero posiblemente la prevalencia sea mucho mayor. En Europa tenemos prevalencias de 41 casos por millón y en España 38 casos por millón. Yo intenté hacer pues como una búsqueda de estas enfermedades en distintas bases de datos públicas. La prevalencia para Colombia o el número de personas que tenemos en Colombia es de 52 millones de personas y la prevalencia, asumiendo que sea 4 casos, 40, 50 casos por millón, en incidencia de 3 a 4 casos por millón, nos da aproximadamente unos 2.000, 2.500 pacientes con acromegalia, entre 150 a 200 casos por año. Hay un estudio de un grupo colombiano dirigido por el doctor Alejandro Pinzón, está el doctor Rafael Castellanos, Alina Abreu. Nosotros no participamos en este estudio, pero es RAPACO, que es un estudio multicéntrico de 201 pacientes. Ahora en el San Vicente con el Pablo Tón estamos haciendo un grupo de investigación en acromegalia y la base de datos creo que tiene cerca de 217 pacientes, entonces ahí tenemos pues datos de unos 400 pacientes. CISMED en el año 2016, los reportes son muy variables, habla de 1.483 personas con acromegalia, algunos de los costos de medicamentos y otros casos mencionaban prevalencias distintas. Acá en Colombia tenemos neurocirujanos expertos en hipófisis, análogos de primera generación, de segunda generación, pegvisomán, cargolina, bromocriptina y radioterapia. Es decir, tenemos posibilidades de todos los tratamientos y a futuro va a venir octreotide oral también.
Cuando buscamos en MIPRES los casos nuevos de acromegalia, mire que por año son 100 casos aproximadamente de pacientes que les formulan medicamentos, no los pacientes curados. Entonces se aproxima a la incidencia estimada de 154 o 200 casos por año. Estos son terapias médicas. Y en prescripciones totales de acromegalia para el 2020-2021 teníamos 1.600, 1.400 pacientes en terapia médica, posiblemente sean más porque se aproxima más a estos datos que tenemos acá, cercanos a 2.000 pacientes con acromegalia. ¿Por qué se produce la acromegalia? Básicamente, en la mayoría de escenarios, es un tumor. Este tumor va a producir hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento estimula la IGF-1 y la IGF-1 va a generar un crecimiento somático y una disfunción metabólica. En algunos escenarios raros tenemos un tumor extrapituitario, listo, por ejemplo, un tumor neuroendocrino que produce hormona de crecimiento o que produce GHRH. Si produce hormona de crecimiento, va a estimular la IGF-1, la mayoría van a producir GHRH y la GHRH estimula hormona de crecimiento. Muchos de estos pacientes en la resonancia van a tener hiperplasia hipófisis y posteriormente IGF-1. Pues el exceso de secreción de hormona de crecimiento típicamente es hipofisiario y los adenomas los podemos dividir en densamente o escasamente granulados, en adenomas mixtos, con producción de hormona de crecimiento y prolactina. Siempre pedimos hormona prolactina en todo paciente con acromegalia. Lo mismo que en prolactinoma siempre pedimos hormona de crecimiento. Pueden ser adenomas plurihormonales, carcinoma de hipófisis es una cosa rara o una hipófisis ectópica. Podemos tener una secreción de hormona de crecimiento extrahipofisiaria, se ha reportado en linfomas o en tumores pancreáticos, y no falta pues el hippie que se está poniendo hormona de crecimiento para cualquier otra cosa. Y el exceso de GHRH puede ser central con tumores hipotalámicos o periférica con tumores neuroendocrinos. Miren acá, acromegalia ectópica es muy interesante, aunque es muy raro. Pueden ser tumores pancreáticos o linfomas, productores de GHRH, puede haber paragangliomas, feocromocitomas, tumores pancreáticos, o también por tumores hipotalámicos, como los mencionamos acá, y se va a ver una hiperplasia de la hormona hipofisial. Este es un caso clínico que tuvimos nosotros con acromegalia ectópica. Tenía una piel engrosada en brazos, dedos engrosados y una masa hepática palpable. Acá vemos el fenotipo de nuestro paciente que obviamente autorizó para tomar la foto. Miren las manos del paciente comparadas con las manos mías y se encontró que tiene una somatomedina C francamente elevada con una PTOG de 75 gramos no suprimía. Miren que a los 30 minutos era 8,5, a la hora 13, 90 minutos 12, a los 120 minutos 10 y es ser menor de 0,4, menor de 1, dependiendo de donde ustedes tengan el laboratorio. El caso es que teníamos IGF-1 con una PTOG francamente elevada. En la tomografía de tórax tenía hallazgos benignos, pero en la resonancia de abdomen tenía una masa hipervascular y en la resonancia hipófisis una hiperplasia hipofisiaria. Mira, aumento difuso en el tamaño de la glándula hipofisiaria, realmente no tenía un adenoma. Se hizo una biopsia hepática y se encontró que era un tumor neuroendocrino grado 1, un primario hepático, que es una cosa muy rara. Pudimos medir GHRH en ese paciente, está en 1243. Este es un paciente que tenemos en un póster presentado en la Asociación Colombiana de Endocrinología. Se inició manejo de somatostatina, pero en este momento el paciente ya no está en seguimiento por esta institución. Acá vemos la gamografía con octreotide, donde vemos una captación importante de la masa hepática y no había captación en ningún otro sitio. Entonces es una acromegalia ectópica por un tumor neuroendocrino primario del hígado. De Colombia, este es el artículo clásico histórico, pero el más actualizado es el de Rapaco que les mencioné ahora con 207 pacientes, pero este es el estudio pues, de acta médica colombiana, el profe Henry Tovar y el doctor William Rojas de la serie de experiencia de 1990 al 2007 de acta médica colombiana. Es un registro retrospectivo de historias clínicas, 24 pacientes con diagnósticos confirmados, 8 hombres y 16 mujeres con acromegalia, y acá vemos pues la característica: crecimiento acral, prognatismo, cefalea, hiperhidrosis, cambios de tales, hipertensión, todos los síntomas pues de la acromegalia, con una evolución de 9 años en Colombia, para que tengan en cuenta esto. Eran microadenomas, era el 21%, macroadenomas el 29%, y estas son las comorbilidades que se presentaban en estos pacientes. La apnea del sueño es otro síntoma que se asocia en estos pacientes. Entonces hay estudios de prevalencia acromegalia en pacientes con apnea del sueño y se diagnosticaba con IGF-1 sérico medido más de un límite, el límite superior normal, con presencia de síntomas. Listo. Entonces en este estudio con 1.477 pacientes, miren que encontraron un número importante
de síntomas de acromegalia y encontraron 7 pacientes con IGF-1 persistentemente elevada, solo se confirmaron en 2. Realmente es bajo cuando usted mira el total de apnea del sueño, pero el total de pacientes con acromegalia van a tener trastornos de apnea del sueño. Entonces ellos encontraron adicionalmente 48 casos de acromegalia por cada 100.000 pacientes con diabetes, que es otra alteración. ¿Qué nos importa en acromegalia? Aparte de los cambios físicos, es que se asocia con mayor comorbilidad, perdón, con mayor mortalidad, sobre todo si la IGF-1 y la hormona de crecimiento están elevadas. Listo. Entonces, los pacientes con acromegalia tienen una disminución en la supervivencia. Esta disminución en la supervivencia va a depender de los niveles de IGF-1 y hormona de crecimiento. Por eso, hoy en día, la mortalidad en acromegalia ha venido disminuyendo gracias al control, bien sea con cirugía o con medicamentos de esta enfermedad. Entonces, es importante hacer un control hormonal de estos pacientes. El primer objetivo mío va a ser un control de hormona de crecimiento y IGF-1 porque eso se va a correlacionar con disminución de mortalidad y disminución en comorbilidades. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Comorbilidades, la apnea del sueño se puede dar por una hipertrofia ventricular, por apnea del sueño, por retención de líquido y de agua, por difusión endotelial, expansión en el volumen. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar hipertensión, enfermedad valvular, arritmias, diabetes. Esto básicamente es lo que conocemos como una cardiopatía acromegálica y puede haber una activación del receptor de IGF-1 en los miocitos cardíacos y un incremento en el depósito de colágeno que va a llevar a una hipertrofia cardíaca. Por ende, todo paciente con acromegalia requiere un ecocardio, una buena toma de presión arterial, electrocardiograma y mapa. La diabetes mellitus se asocia porque el incremento de la hormona de crecimiento genera resistencia a la insulina. Entonces tenemos que tener en cuenta este dato y adicionalmente hay trastornos respiratorios que pueden depender de muchas cosas. Listo. La actividad de la acromegalia es una de las razones, un incremento en la masa corporal, en la circunferencia del cuello y los hombros, pero básicamente esto se produce porque hay cambios anatómicos en esta parte superior, cambios en la mucosa respiratoria, en la estructura muscular y en la función del pulmón. Y estos pacientes también se asocian con un incremento en fracturas vertebrales con una densidad mineral ósea normal. Entonces, la apnea del sueño puede que no mejore, pero las otras complicaciones cardiovasculares y metabólicas sí pueden mejorar. Este es el último consenso sobre comorbilidades y que nos mencionan en este momento es que usted va a hacer presión arterial basal y cada 6 meses, ecocardio electro anual, evaluar el estudio, la escala de Ewart, el estudio del sueño basal y antes de cirugía, glucemia cada 6 meses, función hormonal, bien sea función sexual, T4 y cortisol anual, densitometría cada 2 años, radiografía de columna anual, colonoscopia cada 2 años y hacer un score de calidad de vida acromegálica cada año. Entonces, si te enfrentas a un paciente con acromegalia, por favor, aparte de hacer el diagnóstico con IGF-1, hormona de crecimiento, utilizando el PAR, ojalá una PTOG, si te sale alterado la resonancia de silla turca simple y contrastada de hipófisis, y adicionalmente hacer un estudio de las comorbilidades de ese paciente, porque muchas veces cuando nos llega a nosotros no tiene ningún estudio de estas comorbilidades. Entonces, si me estás oyendo y tienes en este momento un paciente con acromegalia, por favor, es lo ideal que debería tener. No te preocupes, si no lo pides, nosotros lo pedimos cuando nos llegue, pero nos adelanta trabajo para poder hacer una mejor atención del paciente y poder proceder rápidamente a cirugía. La acromegalia tiene causas genéticas, no es lo más frecuente, pero nosotros en acromegalia y todo paciente con tumor hipoficiario siempre descartamos MEN1. El fenotipo del MEN4 es el MEN1 con estudio genético negativo, McCune-Albright, complejo de Carney, las 3Ps que es feocromocitoma, paraganglioma y tumores pituitarios, FIPA, que siempre preguntamos por historia familiar, y el acrogigantismo ligado al X. Siempre buscamos tamización genética si hay casos familiares, patologías sindrómicas, no se recomienda en adenomas esporádicos no selectos, y entre más joven es el paciente, más posibilidad tiene de enfermedad genética. Acá tenemos el MEN1 que se caracteriza por hiperpara, tumores neuroendocrinos, gastroenteropancreáticos y tumores hipofisiarios. El MEN4 es raro y es el mismo fenotipo del MEN1, pero con mutación en MEN1 negativa. El complejo de Carney va a tener características clínicas y bioquímicas particulares. El McCune-Albright va a ser en personas jóvenes con presencia de displasia fibrosa y pubertad precoz, pueden tener manchas café con leche en costa de Maine. El AIP es básicamente la historia familiar. ¿Cuándo debemos buscar MEN1 y mutaciones en AIP, historia familiar y en particular si la persona es menos de 30 años y usualmente cuando es menos de 18 años? Este es el consenso colombiano acromegalia que está en la revista colombiana de endocrinología, ustedes los pueden bajar.
Buscamos los pacientes que tengan síntomas y una sospecha clínica, medimos hormona de crecimiento post-glucosa y IGF-1. Si la hormona de crecimiento es normal y la poscarga es menos de 0,4 y la IGF-1 es normal, consideramos otro diagnóstico, pero si hay elevación en la poscarga mayor de 0,4, un IGF-1 elevado, confirmamos bioquímicamente la acromegalia y pasamos a una resonancia. Tacto hipófisis en algunos escenarios, esto lo pusimos pues porque obviamente el acceso a salud en Colombia es más heterogéneo, tenemos unos centros con más disponibilidad de recursos y otros no, pues va a depender en el nivel de atención donde te encuentres. Entonces, básicamente, ojalá resonancia, listo. La hormona de crecimiento, recuerden que la hormona de crecimiento tiene una variabilidad en el día, cambia mucho, entonces la hormona de crecimiento no es para el diagnóstico, a no ser de que tengas una hormona de crecimiento muy alta, 50. En esos pacientes la posibilidad sí es muy alta. Pero una hormona de crecimiento normal o baja no te descarta la acromegalia. Tenés que medir IGF-1 y si la sospecha es alta, una PTOG. Nosotros en términos prácticos hacemos IGF-1 con hormona de crecimiento y la PTOG. Listo. Manejo la acromegalia, ¿cómo se maneja? Lo ideal es que el paciente se opere por una persona especializada en un centro de referencia, en personas que tengan un entrenamiento específico en esta enfermedad, que sea un cirujano de hipófisis. Listo. Eso no siempre se puede conseguir e inclusive en las mejores manos, las tasas de curación tampoco son del 100%, pueden ser 60%, 70%, 80% y va a depender si es un microadenoma o es un macroadenoma. Tenemos como alternativa la radioterapia y desde el punto de vista del manejo médico tenemos análogos de somatostatina, cabergolinas y pegvisoman y básicamente nos enfocamos acá en pegvisoman en disminuir hormona de crecimiento, en estos medicamentos en disminuir la secreción de la hormona de crecimiento. Listo, para disminuir la IGF-1. Recuerden que pegvisoman lo que hace es el receptor de hormona de crecimiento. Objetivos del tratamiento, como les mencioné ahora, para mí el más importante es el control bioquímico, porque con el control bioquímico voy a reducir las complicaciones y va a mejorar la calidad de vida. Los otros objetivos son estos dos, entonces siempre debemos evaluar un score de calidad de vida y adicionalmente reducir y prevenir las complicaciones. ¿Cuál es el objetivo? El control bioquímico de la enfermedad es tener hormona de crecimiento bajita, una hormona de crecimiento post-PTOG menor de 4 y un IGF-1 normal. Las dos cosas se deben buscar, es lo ideal, no en todos los pacientes es posible. Y esto es con el objetivo de reducir mortalidad, mejorar los síntomas, controlar el efecto de masa. Acá hay varios consensos, este es uno más viejito, pero a mí me gusta mucho el algoritmo y es que buscamos medir la hormona de crecimiento y la IGF-1 por debajo del límite normal y la IGF-1 postoperatorio, una hormona de crecimiento a los 3 meses de que el paciente se opere. Si es un macroadenoma, tiene peor pronóstico, peores desenlaces y hay algunas medidas que le ayudan a mirar a uno. Una hipointensidad en T2 es un marcador de respuesta a los análogos de somatostatina y estas algunas de las escalas como el SAHID que utilizamos para hablar el tratamiento de los pacientes. Acá miramos signos y síntomas, las comorbilidades asociadas, el nadir de hormona de crecimiento, el IGF-1, el tamaño del tumor y obviamente entre más puntos tiene, va a ser más difícil. El control de la acromegalia tiene peor pronóstico y tenemos también el acrocul. Todas estas cosas esperamos que sean validadas en nuestro medio. Como les mencioné, la cirugía es la primera elección, ojalá por ruta transesfenoidal que se puedan operar. Cuando el tumor es invasivo, grande, yo tengo dudas sobre el papel de la cirugía. Pienso que la citorreducción puede ayudar al control bioquímico, pero hay pacientes que responden muy bien a terapia médica, entonces en algunos escenarios no siempre es necesario cirugía, es como mi opinión, pero esto es como una discusión pues que tiene mucho para aprender, mucho para discutir en los distintos grupos. Nosotros, por ejemplo, con el doctor Ciro tendemos en términos generales a hacer mucha terapia médica, sobre todo en estos tumores invasivos, que finalmente el paciente se opera, no va a quedar curado y va a seguir con terapia médica. Entonces, en algunos pacientes no siempre los operamos y les va bien. ¿Qué predictores hay de respuesta a cirugía y a medicamentos? Macroadenomas, que sea invasor, que tenga una hormona de crecimiento muy alto, que tenga una histología mamosomatotropo, son pacientes que les va a ir peor. En manejo médico tenemos la bromocriptina y la cabergolina, los análogos de somatostatina de primera generación, octreotide, el lanreotide, el pasirreotide, el pegvisoman, eso lo tenemos disponible. Y hay algunos determinantes, por ejemplo, el valor de hormona de crecimiento, remanente tumoral, el estado de la glicemia. Los análogos de somatostatina tienen alguna respuesta a los de primera generación. Si no se controla con primera generación, yo en términos generales, 2 a 6 meses, que es lo que recomienda la evidencia, la mayoría de los estudios.
y a los 6 meses ya defino si los paso a pasirreot y recordar que estos pacientes pueden hacer hiperglicemia, pero esa hiperglicemia es relativamente de fácil manejo. Listo, acá vemos la hipointensidad en T2 en estos pacientes, por ejemplo en este de acá, donde este sería un marcador de pobre respuesta. Como les mencioné, buscamos desenlaces clínicos, que el paciente mejore sus comorbilidades y que esto tenga un efecto metabólico importante. Con respecto al volumen tumoral, los análogos de somatostatina nos disminuyen el volumen tumoral, el pegvisomab, los reportes de incremento del tumor solo son menos del 8% y parece que es la historia natural de la enfermedad. En cabergolina tenemos pocos datos realmente. Entonces consideramos el estado metabólico, las características del tumor y la patología para definir la terapia. La primera línea va a ser cirugía, luego análogos de somatostatina. Podemos adicionar cabergolina si el IGF-1 es menos de 2.5 veces el límite superior de lo normal, es decir, como acromegalias leves, ahí es donde pudiera tener el papel, pero algunos pacientes utilizamos terapia combinada. Ya en segunda línea podemos intentar hacer una nueva cirugía o incrementar la dosis o la frecuencia del Lanreotide. Esto lo vamos a ver en otro video que tenemos sobre solo desde tratamiento médico, donde vamos a profundizar en la evidencia. Si ustedes desean profundizar en la evidencia de estos tumores, podemos adicionar cabergolina, hacer una segunda intervención, posteriormente pasar a pasirreotide o pegvisomab, dependiendo de la característica de glicemia de esos pacientes, o inclusive hacer combinaciones de pasirreotide con pegvisomab. En este algoritmo nos mencionan acá, si hay una respuesta inadecuada de hormona de crecimiento IGF-1 con análogo de primera generación, en respondedores parciales usted puede incrementar la dosis de somatostatina, del análogo de somatostatina, o incrementar la frecuencia o adicionar cabergolina. Si el paciente no está controlado y tiene una sospecha de que hay tumor o remanente tumoral, prefieren pasirreotide. Si hay alteración en la glicemia, se prefiere pegvisomab. Y si no está controlado, tiene diabetes y tiene un remanente tumoral importante, análogo de su primera generación más pegvisomab. Y si no está controlado, usted puede hacer otras intervenciones adicionales. Este es algunos de los consensos más recientes. Este es el manejo multidisciplinario de la acromegalia. Ellos mencionan que la meta es una PTOG con hormona de crecimiento menor de 0.4 y una hormona de crecimiento en ayunas menor de 1 de tratamiento, como objetivo de tratamiento, un IGF-1 máximo 1.2 o 1.3 veces el límite superior de lo normal. Evaluar el crecimiento tumoral con el diámetro máximo y no con el volumen de todo el tumor. Evaluar siempre calidad de vida y hacer un IGF-1 posoperatorio a los 3 meses o una hormona de crecimiento día 1 o 2. Y la terapia médica primaria se recomiendan aquellos que tengan contraindicación para cirugía. Ponen este algoritmo. Este está en una de las revisiones mías en español, creo que en la revisión de pegvisomab, el consenso en la revista colombiana de endocrino. Miren acá, ya lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente cirugía y si no está controlado, ustedes van progresando a las otras terapias. Este también es otro de los consensos nuevos. También está la gente experta en acromegalia en el mundo y ellos resumen estas recomendaciones. Es que una brecha de género en mortalidad, el control bioquímico hace el mejor predictor de los desenlaces. Desafortunadamente, cambios articulares y cardíacos puede que no resuelvan. La disminución en mortalidad es debido a terapias más efectivas en el control bioquímico, que la tasa de malignidad de tiroides es similar a población general y luego la colonoscopia, si sale normal, continúa el seguimiento rutinario. Hay unos confusores en la medición de hormona de crecimiento, ya ellos bajan la IGF-1 las 6 semanas posoperatorias. Los pacientes más viejos les va a ir peor y en la radioterapia hasta un tercio de los pacientes desarrollan hipopit y por ende se debe monitorizar. Y con respecto a terapia médica mencionan que la edad, las mujeres IGF-1 bajo y la hipointensidad en T2 predicen la respuesta bioquímica con Lanreotide. Lanreotide, eso si se extendida, puede ser efectiva en pacientes selectos, es decir, que a 45 días tenemos algunos pacientes. Pasirreotide es una terapia muy buena en pacientes que no se controlan con octreotide o Lanreotide. Y realmente con pegvisomab a 10 años, esta es la terapia que tiene como una mayor efectividad en el tratamiento y mejora inclusive el control glucémico y algunos pacientes van a requerir dosis más altas. También se habla de la combinación de análogos de somatostatina con pegvisomab, que hace que la dosis de pegvisomab sea más bajita, inclusive uno lo puede utilizar semanal. Esta es una terapia diaria. Y finalmente tenemos en cuenta que hay un manejo personalizado que tiene que tener en cuenta todos estos factores que vemos acá. Entonces miren acá el algoritmo, lo primero que nos mencionan es cirugía. Si el paciente no se controla, yo puedo adicionar cabergolina o si no se controla, análogo de somatostatina. Como terapia alterna, tienen los análogos de somatostatina de primera generación como terapia médica en pacientes que tengan contraindicación. Posteriormente, si el paciente no se controla, yo puedo pasar a pegvisomab o definir un incremento en la dosis del análogo de somatostatina
Piensa en la dosis o en la frecuencia, posiblemente mejor la frecuencia, sobre todo si el paciente responde, y considerar la reoperación. Si no se controla, yo puedo utilizar análogo de primera generación combinado con pegvisomán o pasirreotide, pegvisomán, o si no se controla radioterapia, que lo dejaríamos como más tarde en la enfermedad. Para concluir, primero que todo te agradezco por haber estado oyendo hasta acá el video, espero que haya servido de algo. Hay un diagnóstico tardío en subregistro que son muy comunes en acromegalia. El objetivo es normalizar IGF-1, hormona de crecimiento. Con eso hacemos el diagnóstico para mejorar la calidad de vida, y la cirugía es la terapia de primera línea para la mayoría de los pacientes. Te agradezco mucho, te agradezco un like y una suscripción al canal y compartir esto en redes sociales. Hasta luego.